ad portas. Y como le explicaba hace 8 días, no es un error, no es una mala digitación. Así es, y esta es una expresión en latín, del latín, que significa en las puertas. Ad portas es en las puertas, pero básicamente es una expresión en sentido figurado para indicar que algo está muy pronto a suceder. Por ejemplo, María está a portas de dar a luz. ¿Qué significaría eso? Que está en el 9º mes, que ya está, en cualquier momentico se viene ese niño. O sea, está a portas. ¿Sí? Estamos a portas de las elecciones de presidente en su primera vuelta en Colombia. A portas, eso ya próximamente ocurre. Entonces, por eso, esa, o mejor, ¿qué es ad portas? Y a continuación le quiero explicar por qué ad portas, por qué es importante y en qué contexto vamos a utilizar esa frase ad portas, que es en puertas, ya es algo inminente. Ad portas es esta serie que hoy iniciamos, que hoy arrancamos, es para que usted y yo tengamos conocimiento sobre los eventos futuros. Porque la Biblia dice, si alguien toma notas, Oseas 4:6, que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hay muchos cristianos que desconocen por completo qué va a pasar en los finales de los tiempos, en los tiempos apocalípticos. Y mucho cristiano que anda miedoso respecto del apocalipsis. Y ay, Dios mío, uy, no, terrible. Y cuando escuchan la palabra Armagedón, Anticristo 666, les corre un escalofrío y no saben qué hacer. El propósito de esta serie es para que usted tenga conocimiento previo, anticipado sobre los eventos futuros, pero también para que usted y yo revisemos cómo nos estamos preparando para la venida de Cristo Jesús. Para que usted revise su vida espiritual, para que yo revise mi vida espiritual y diga, uy, sí estoy preparado. Si Dios decidiera que hoy Jesús viene por su iglesia, me voy. Si eso no está tan cierto, perdón, si no hay una certeza en eso en su corazón, esta serie es muy importante para usted. Porque le anticipo desde ya que usted tiene que tener esa convicción. Si el Señor Jesús viniera hoy por su iglesia, ¿te irías? ¿Te irías en ese rapto del que hoy vamos a hablar? ¿Te irías en ese rescate que Dios viene mandando a través de su Hijo Jesús para la iglesia? Ad portas es para traer esperanza en un mundo sin sentido, centrando la atención en Jesús como el vencedor. Atención. ¿Cuántos creen que este mundo está sin sentido? No, ustedes tienen todos. ¿Ven noticias que tal persona mató a la mamá? Que se matan a los perritos como matarse un piojito, que hay robos, que hay guerras, que hay hambre, que hay pestes, ¿sí? ¿No le parece que este mundo va de mal en peor? A portas es para que usted y yo tengamos esperanza en un mundo sin sentido, centrando nuestra atención y nuestra fe en Jesús como vencedor, como al final Jesús va a vencer, como toda película, las buenas. Claro que Netflix ahora se inventó una cantidad de películas donde gana el malo. Pero la mayoría de películas usted sabe que al malo le pueden disparar, pero el malo no muere. Porque si no se acabaría la película. Estoy siendo claro, ¿verdad? Lo mismo. Podemos estar en dificultades, pero al final de la película de la raza humana hay un vencedor que se llama Jesús. Ad portas es para despertar la urgencia por la intercesión y el evangelismo. Es un deber de la iglesia interceder, orar por otros, estar orando, pidiéndole al Señor. De hecho, hay una frase en la Biblia que dice, ven pronto. La iglesia anhela la venida del del Señor Jesús para recoger a su iglesia, incluido el Espíritu Santo. Es necesario, es urgente interceder, orar por otros, orar por los perdidos y compartir este mensaje. Porque va a haber un momento donde la puerta se va a cerrar
y ya no va a haber opción, aunque la gente lo quiera gritando, como Noé. ¿Se acuerdan que les conté hace un poquito? Que Noé construyó el arca y durante años estuvo rogándole a la gente que le creyera porque va a haber un diluvio, va a venir un diluvio, va a haber destrucción, y la gente se le burlaba. La gente pensaba en otras cosas. Y cuando empezó a llover y no paraba, y empezó a inundarse todo, y a morirse en las vaquitas, y a morirse todo, ahí sí la gente, Noé, por favor, imagínense ese dolor de Noé. Pero Dios le dijo, ya, cerrada la puerta, ya no puede hacer nada. Lo mismo, por eso es importante evangelizar en estos momentos. ¿Por qué aportas? Para afirmar nuestra confianza en la soberanía de Dios. Para que usted y yo tengamos claridad, o mejor, recordemos que Dios es soberano. Hoy lo cantábamos, tuya es toda la gloria, soberano, príncipe de paz. Bueno, todo lo que dice la frase. Dios soberano es que Él hace como quiere, Él es el rey. ¿Aló? Él es, no se sale nada de su control. ¿Está de acuerdo conmigo? Uy, pero Rusia, Ucrania, Putin, todo eso está en un... mi idea, he estado estudiando bastante de todo lo que está ocurriendo. Todo se lo vamos a contar. Todo no se lo podemos soltar en una sola conferencia, en un solo mensaje, si no se satura usted. Hoy vamos a hablar de un punto especial, pero es para afirmar nuestra confianza en la soberanía de Dios. Y final, de las razones por las que estamos estudiando los últimos tiempos en esta serie llamada Ad Portas, es porque Dios quiere que tengamos un indicio sobre los últimos tiempos, y por eso dejó el libro de las revelaciones, es decir, Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa revelación, no muerte, sangre, destrucción, guerra. La gente cuando asocia Apocalipsis, ya mejor dicho, nucleares, bomba nuclear. No traduce bomba nuclear, traduce revelación. Si no fuera importante para Dios que su iglesia conociera cómo va a ser el final de los tiempos, no hubiera dejado escrito el libro de Apocalipsis. Pueden haber muchas razones, pero le acabo de listar 1, 2, 3, 4, 5, 6 razones por las cuales nos pareció importante, relevante hablar de los últimos tiempos en esta serie llamada Ad Portas. Bien, hablemos. De pronto alguno ha escuchado la palabra escatología. Bueno, antes de eso, el texto base de esta serie, usted lo ve en pantalla, Mateo 24, 44. Hoy me voy a ayudar mucho por el televisor porque, discúlpenme la expresión, no los puedo esperar, porque vamos a ver muchas citas y no los voy a esperar. Si usted es rápido con la Biblia, chévere, búsquela, si no, anótela. Si se pierde, escúchela el próximo jueves y estudie este mensaje, esta predicación. Me voy a apoyar mucho con el televisor, por favor no se distraiga, va a estar la mayoría de referencias publicadas. Sobre todo me interesa, antes que usted escriba, es que usted dimensione qué es lo que va a pasar más adelante. Bien, la base de esta serie es Mateo 24, 44, que está ahí en la pantalla, y dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Le cuento para los que no sabían, Hijo de Hombre es una expresión para llamar a Jesús. Por tanto, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, a cualquier momento. En otra parte dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Si un ladrón va a robar, no avisa, no manda un WhatsApp diciendo mañana a la 1 de la mañana le llego, porque si no usted activa las alarmas, llama a la policía y lo espera. Lo que está diciendo acá es: estén preparados, estén listos, porque la hora menos pensada llega el Señor. O sea que estamos a portas. Ese es como tal el versículo base. Alguien habrá escuchado la palabra escatología. Y aquí voy a ya ponerme un poco más aclarar un poco de cosas. Esto la verdad no es complejo. La palabra escatología, ¿escatolo-qué? Escatología. La escatología es una parte de la teología, y la teología es el estudio, o es la enseñanza que parte de Dios.
Teo es Dios, logía es estudio. Entonces, la escatología es una parte de la teología, es decir, del estudio de Dios, que se enfoca en los últimos tiempos. Los que son estudiosos, que yo veo que son varios, la palabra escatos significa últimos y logía significa estudios. Entonces, escatología significa el estudio de los últimos tiempos. ¿Por qué me interesó ponerlo ahí? Porque muchas veces escuchamos esa palabra y eso es como tan raro, eso solo los pastores hablan de eso. No, cuando alguien quiere descrestar a alguien, dice: es que tengo un estudio escatológico. Lo único que está diciendo es que ha estudiado los últimos tiempos. Entonces no se deje de ahora en adelante ni de mí mismo descrestar cuando le diga: ¡ay, qué la escatología! Ah, bien, Apocalipsis, últimos tiempos, sencillo, ¿verdad? Entonces, escatología es el estudio de los últimos tiempos. Estudiar escatología sin estudiar Apocalipsis es como estudiar a Jesús sin leer los evangelios. Pues es en el Apocalipsis donde está una gran parte, no es todo, pero donde está la mayor parte del contenido de lo que viene para el planeta Tierra. ¿Sí? Entonces, muchas de las cosas que vamos a leer están en el Apocalipsis. Esta semana hablaba con alguien y ese alguien decía: a mí me da miedo leer Apocalipsis por todo lo que viene. Otro de los objetivos es que usted le pierda el miedo. Uno tiene miedo cuando rompe el vidrio y tira la piedra y esconde la mano. Y llega el papá y dice: ¿quién rompió el vidrio? Uno se pone nervioso porque uno no contó. Pero cuando uno no fue, o cuando uno ya dice: sí, fui yo, qué pena, yo lo voy a pagar, pues así vaya a haber un juicio, pues uno no tiene miedo, porque pues ya ese castigo no viene para la persona. ¿Estoy siendo claro? Entonces, Apocalipsis, y entiéndame la expresión, Apocalipsis, el miedo es para los que no se vayan con el Señor Jesús cuando Él venga por su iglesia. El Apocalipsis sí debe darles miedo a las personas que no estén seguras de su salvación. O sea, los que sí deben afanarse realmente y preocuparse son aquellas personas que no estén convencidas de que tienen ya un terreno en el cielo, de que ya están con el Señor y se van con Él para siempre. Los que tenemos esa convicción, no debe darnos miedo. Aló, los veo algunos como asombrados, como preocupados. Bien, una aclaración. Las conclusiones sobre los eventos futuros se desprenden de interpretaciones de hombres y mujeres que estudian la Biblia. Es decir, no hay una persona que tenga una grabación específica, perfecta, de cómo va a ser, de qué color, de cómo va a estar vestido, si tiene tenis, si tiene tacones. Apocalipsis sí son visiones. Ya, yo después le voy a hablar mucho de eso. Si hay una descripción gráfica, si hay una descripción específica, pero a la larga, como son hechos futuros, no sabemos en muchas de las detalles cómo van a suceder esas cosas. Me explico. Supóngase que yo los voy a invitar a almorzar dentro de 8 días a toda la iglesia en mi casa. Es un ejemplo. Y entonces todos ustedes, es un ejemplo, están invitados a almorzar dentro de 8 días. Ustedes tienen esa expectativa, ¿verdad? Y algunos dirán: no, eso fijo nos dan pollo, no, eso nos dan carne, no, eso nos van a dar pizza. Seguramente nos vamos a sentar en unas sillas blancas, no, en las sillas azules. Seguramente va a ser en el segundo piso, no, de pronto en el primer piso. Cada uno tiene una expectativa de lo que va a ocurrir de acuerdo a la información que yo les doy. Pero ¿cuándo sabremos si el almuerzo del pastor estuvo bueno o no? Después o cuando estemos ahí, o después de haberlo comido. Digan: no, y si yo sabía que el pastor no, mortadela con salchichón nos dio, vean. Entonces, muchas de las cosas del Apocalipsis no han ocurrido, pero a la luz de toda la Biblia, y esta es una técnica de la interpretación bíblica, es que la Biblia se explica con la misma Biblia. A la luz de todo lo que desde Génesis a Apocalipsis está escrito, se desprenden detalles que pretendemos estudiar en esta serie. Y por eso tenemos la certeza de muchas de las cosas que vamos a ir estudiando.
Lo digo esta aclaración es porque puede que usted tenga una opinión diferente de algo puntual, que el séptimo sello no es ese sino es otro. Bueno, esa es una interpretación seguramente que usted tiene de un estudio, pero yo y mi esfuerzo ha sido mostrarle básicamente la palabra, y a partir de lo que le va a mostrar de la palabra, usted concluya y asuma una posición frente a eso que yo le voy a comentar. Bien, ¿estamos todos ahí? Dicha esta aclaración, vamos a poner en práctica. Y lo primero que le quiero hablar es del libro de Daniel. No se complique, que esto no es difícil. En Daniel, el libro del Antiguo Testamento, muchos siglos atrás, Daniel, hay una profecía que es las 70 semanas de Daniel. De pronto usted ya lo ha escuchado. Si no, no hay problema, déjeme le cuento. El pueblo de Israel estaba cautivo. El pueblo de Israel fue llevado a un lugar llamado Babilonia, secuestrado, cautivo, y durante 70 años estuvieron ellos allá. Y al final de esos 70 años, Dios habla con Daniel. Daniel se da cuenta que ya viene el final de los tiempos de la cautividad. Y entonces Dios le revela una profecía o algo que viene para más adelante, explicándole lo que va a pasar en la cautividad, pero también explicándole todo lo que viene para Israel, para el pueblo de Dios. Porque les recuerdo, Jesús es judío, los judíos son del pueblo de Israel, ¿sí? Y nosotros, todos los demás de Occidente, no somos judíos, hemos sido adoptados dentro del pueblo del Señor. Bien, entonces, estas 70 semanas de Daniel es una profecía que está en Daniel capítulo 9, que habla de todo lo que va a ocurrir para el pueblo del Señor. Atiéndame, por favor, porque el reloj de los tiempos finales es Israel. Es decir, la nación de Israel, esa pequeña nación, hablaremos en algún momento del conflicto, por qué tanta cosa con Israel, pero lo que pase con Israel es determinante para los tiempos finales. Por eso estamos en los últimos tiempos, porque ya se han cumplido muchas de las cosas que para Israel Dios había profetizado. Por ejemplo, la venida del Mesías. Muchos hoy día, siglo XXI, año 2022, muchos piensan en Israel. Muchos judíos están todavía esperando al Mesías. Porque si usted no lo recuerda, le refresco, crucificaron a Jesús porque dijo que era el Hijo de Dios, el Mesías y el Redentor. Y muchos no le creyeron. A los suyos vino y los suyos no le creyeron. Los veo distraídos. Es decir, Jesús fue a la cruz y muchas personas de sus coterráneos judíos no creen que Él es el Mesías Redentor del mundo. Bien, entonces hay algunos que lo están esperando y se quedarán esperando porque ya vino. Bien, volvamos. 70 semanas de Daniel habla de, y en este gráfico, que no sé si se vea muy bien, pero yo le explico, habla de 70 semanas, pero no de días. Mucha atención. Son 70 semanas, no de días. Es decir, una semana de lunes a domingo tiene 7 días. Este calendario profético son semanas de años. Es decir, el primer día son años, el segundo día es otro año, el tercer día son otro año. Entonces, cada semana son semanas de años. ¿Me hago entender? Entonces, una semana no son 7 días, sino 7 años. Entonces, ¿por qué es importante esto? Es porque Dios le muestra a Daniel 70 semanas. Es decir, que al final de las 70 semanas de años se acaba el mundo, viene el final. Yo le voy a mostrar que esas 3 etapas, que son las que usted ve en la gráfica, la etapa número 1 es la primer parte, 49 años, es decir, 7 semanas, desde que el templo fue mandado a reconstruir, el templo de Jerusalén. Estoy hablando del Antiguo Testamento, el templo fue destruido, ese templo fue mandado a reconstruir. Y hasta el momento cuando se reconstruyó, transcurrieron 49 años, es decir, 7 semanas. Esa es la primer parte de las 70 semanas. Tranquilo. Eso ya se cumplió en el libro de Nehemías. Usted puede leer Nehemías y el templo ya fue reconstruido. Ya se cumplieron esas primeras 7 semanas. La segunda etapa, que usted la ve ahí, ay, ese Pipe es muy pilo, gracias. Esa segunda etapa es
desde la reconstrucción del templo hasta la muerte del Mesías. En ese lapso de tiempo transcurrieron 62 semanas de años, es decir, 434 años. Usted lo puede ver ahí en la pantalla. Entonces la segunda fase de esa semana son 434 años, es decir, que primera fase 7 semanas, más segunda fase 62 semanas, vamos en la semana 69 de años. Es decir, que solo queda una semana de años en el calendario profético revelado a Daniel por Dios. ¿Cómo así? La última etapa. Bueno, antes de eso, desde la muerte y sobre todo la resurrección de Cristo Jesús, porque recuerde que Cristo Jesús no se quedó muerto. Él resucitó y venció a la muerte con poder, y a partir de ese momento se abrió un espacio de gracia. Es decir, de que cualquiera, uno hoy, un asesino, un violador, una persona corrupta puede aceptar a Jesús en su corazón, pedirle a Dios que lo perdone de sus pecados, y para él hay salvación. Hoy estamos en ese cuadrito verde que dice tiempo de gracia. Entonces, desde que murió Jesús hasta hoy estamos en ese tiempo de gracia. La Biblia dice que nadie, ni aún Jesús, escúcheme, ni siquiera Jesús sabe cuándo va a ser el rapto de la iglesia, cuándo va a ocurrir eso. No sabe, solo Dios. Pero mire, cada día que pasa que eso no ha ocurrido es la muestra de la misericordia de Dios y el amor por su iglesia y por su creación. Es un día más que Dios dice: esperemos. Esperemos, porque todavía se puede rescatar a más personas, todavía mi iglesia puede moverse más, todavía mi iglesia puede evangelizar más. Final de esto, que parece complejo pero no lo es que cuando ocurra la última etapa de estas 70 semanas, es decir, los últimos 7 años, inician en la parte final, tan pronto Jesús venga por su iglesia y ocurra el rapto de la iglesia. Cuando yo ahorita, hoy, en lo que queda de este tiempo, voy a hablarle del rapto. Es más, le voy a mostrar una ilustración de cómo va a ser el rapto. Pero este punto, que era denso, pero que era importante evacuarlo, es que esas 70 semanas de años, 69 semanas ya están cumplidas. Estamos en esa última 5 para las 12, por eso ya me decía eso. Ya estamos. Tan pronto se escuche la trompeta y ¡blum! En un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, nosotros se queda la ropita acá y somos transformados en un cuerpo celestial, en un cuerpo diferente, y vayamos con Cristo Jesús, que es lo que hoy le pretendo explicar. En ese momento, escúcheme, en ese momento empieza la última semana, la 70 semana de 7 años, que es la tribulación. Y esa tribulación es donde va a ocurrir todos los desastres, todas las catástrofes, todos los problemas. Se viene el anticristo, se viene el falso profeta y una cantidad de cosas. Mi querido hermano, no es su deber saberse lo de las 70 semanas, no hay problema. Si no lo vuelve a estudiar eso, no hay problema. Váyase hoy con la necesidad de asegurarse que usted se va en ese rapto con el Señor. Es decir, que eso apocalíptico terrible es si usted se queda. Pero si usted tiene la convicción, ¿cómo tengo esa convicción, pastor? Si ayer vi pornografía, si ayer me emborraché, ¿cómo tengo esa convicción si le pegué a mi esposa? ¿Cómo tengo esa convicción si tengo un vicio? Se llama arrepentimiento. Y solo hay un camino hacia el Padre, Jesucristo. Dice, el que acepta al Hijo es el único camino. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Entonces, el final, para cerrar la gráfica, las últimas semanas de años serán 7 años donde va a ocurrir todo el desastre apocalíptico que está, que se separa en dos: 3.5 años, que son la tribulación, y 3.5 años al final, que es la gran tribulación. Pero usted y yo estaremos en el cielo, en las bodas del Cordero. Adivine, escúcheme, ¿cuánto duran las bodas del Cordero? 7 años.
Vamos a estar 7 años de fiesta. Mientras aquí abajo hay bombas atómicas, en el cielo vamos a estar tomando vino con el Señor, comiendo corderito asado, uvitas, diciendo, hermana Mayrín, ¿se acuerda el día ya no en marzo que hablamos de aportas? Ay, tremendo, y mire, estamos ya aquí. Hablemos del centro de este mensaje, que es el rapto o el arrebatamiento. Clave, lo que está en la pantalla, el rapto o el arrebatamiento sucederá, léalo conmigo, antes de la gran tribulación. Un paréntesis, hay estudiosos que creen que la iglesia estará durante esa tribulación, pero esto no es estrictamente correcto a la luz de lo que enseña la Biblia, como le voy a demostrar a continuación. Clave, mi querido hermano, es que eso va a pasar, el rapto es antes de la tribulación, de los problemas grandes y terribles. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, usted lo puede ver ahí en la pantalla, dice que es la demostración, atención, no se pierda, es la demostración de que el rapto es antes de la tribulación. Evidencia bíblica de que eso es antes, porque hay corrientes que dicen que la iglesia va a estar en esa tribulación. Antes, ¿por qué? Porque Apocalipsis 3:10 dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es Dios hablando. Y dice, como usted ha guardado mi palabra con paciencia, yo también lo guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La tribulación, atención, es para los no creyentes, no es para la iglesia. La tribulación es para los que no conocieron y a los que conociendo no tomaron en serio, a los que conociendo volvieron atrás, a los que conociendo se separaron, a los que no asumieron con responsabilidad el ser hijos de Dios y se quedaron. Para ellos es la tribulación, que es lo que dice ahí, para probar a los que moran sobre la tierra. Pero también dice ahí, como ustedes, Lighthouse, guardaron con paciencia mi palabra, yo también los guardaré de la hora de la prueba. Es una promesa futura, una profecía, algo que no ha ocurrido. Pero con esto, yo como pastor de este lugar, yo como pastor de mi familia Garzón Vargas, yo como cristiano tengo certeza de que sea como sea, el Señor me lleva con él. A él lo dijo, como usted ha guardado mi palabra, y yo desde los 26 años, no sé cuántos años tenía en ese momento, desde los hace 26 años no soy perfecto, pero sí me he dedicado a guardar la palabra del Señor. Es decir, que esa primer reglón de Apocalipsis 3:10, no por mí, por él, pero yo sí me he esforzado por guardar la palabra, entonces creo firmemente que él también me guardará a la hora que venga la prueba. ¿Cuántos creen? Mire, le pregunto, levante la mano si usted quiere, si coincide conmigo en eso. ¿Cuántos creen que es inminente en algún momento una guerra nuclear? Es decir, que en algún momento alguien bota un misil y esto se acaba. Discúlpenme. La mayoría, ¿cierto? Uno ve noticias, Ucrania, y uno dice, cualquier momento el señor Putin hace plip, y ese señor Biden, que es el de Estados Unidos, hace pip, pip. Y eso es completamente posible, ¿verdad que sí? Muchas veces creemos más para lo negativo que para lo positivo. Así como debemos o así como creemos que es inminente un tema nuclear, así tú deberías creer que es inminente que Jesús viene por la iglesia. Así mismo tú dices, no, es que esto se acaba y la guerra nuclear. Claro, eso no es fe, eso es leer noticias y ver televisión. Con esa misma certeza de que tarde o temprano algo va a pasar, tú debes irte a la cama todos los días teniendo la convicción de que tarde o temprano el Señor Jesús va a venir por su iglesia. ¿Cómo será el rapto? ¿Cómo será el rapto? Y quiero
es muy corto, voy a pedirle a Felipe que me ayude. Mire una ilustración, recuerde, eso no ha ocurrido, no hay una grabación. Este es un fragmento de una película, pero es chévere, me gustó y está emocionante. Entonces veamos a continuación cómo es una ilustración de cómo será el rapto. What in the world? Me da escalofrío. ¿Por qué se chocan y por qué eso? Porque la gente en un abrir y cerrar de ojos está acá. Dice la Biblia, dos estarán en el campo, uno se va, otro se queda. Entonces, ¿cuántos cristianos habrán en el planeta? Millones. Son quitados y se queda la ropita, porque no nos vamos físicamente, es decir, no nos vamos con este cuerpo. Ya le voy a contar todo eso. Entonces la ropa queda ahí. Está manejando un carro y ¡blum! El carro sigue y se estrella. Están manejando un avión y el piloto es cristiano, el hombre se va y el avión se viene al piso. Están en una planta, en una fábrica, están haciendo en el Transmilenio y va el piloto cantando, oh, gloria a Dios, ¡plum! El rapto, el Transmilenio se estrella. Con la certeza de, ay, qué miedo, o sea, que me va a chocar. No, viejo, usted se va con el piloto. Usted se va con él. Entonces se podrán imaginar el caos mundial. Supongamos que sean 1.000 millones, no tengo la cifra exacta, perdónenme por no ser preciso. 1.000 millones de habitantes de la Tierra desaparecen en una fracción de segundo. ¿Saben qué es lo primero que empiezan a pensar? Lo primero que empiezan a pensar las personas, que fueron los extraterrestres los que raptaron. Usted ve que no estamos exagerando, la gente piensa, lo primero que piensan es que vino un ovni y raptó a la gente, pero es que raptó a millones de personas. Entonces la economía cae, la bolsa cae, ya no hay profesores, no hay docentes, no hay pilotos, no hay conductores, quedaron unos pocos, digamos no quedaron 5 personas en el planeta, quedaron muchos, pero muchos van a decir, y Margarita, y Daniel, y Stevenson, y tal, todos se fueron. En ese momento empieza el caos y empieza el momento de tribulación. Y le adelanto lo que viene dentro de 8 días. En ese momento se empieza a levantar el anticristo para traer estabilidad, paz en la economía del país, del mundo y todo eso. Pero usted y yo estaremos en la mesa esperando, comiendo corderito asado. Hablemos hoy del rapto. Hablemos hoy del rapto. Primera de Tesalonicenses 4:6, que está en la pantalla. 16, gracias. Porque el Señor mismo, escúcheme, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Atención. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, incluidos los de Lighthouse, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Un detalle técnico.
Jesús no pisa la tierra en ese momento, en el del rapto. Por eso me gustó ese video, porque se veían como unas luces en el cielo. Y todos nos reuniremos en el aire. Es decir, que este empaque queda acá. Y seremos, yo ahorita se lo voy a contar, seremos transformados en un cuerpo diferente para irnos con el Señor. Así va a ser ese rapto. Eventos importantes del rapto, y con esto voy terminando. Primero, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué significa? Que los impíos resucitarán, pero al final de los 1000 años, que eso es otro tema, para ser juzgados en el gran trono blanco y ser lanzados finalmente al horno que arde con fuego y azufre. Esos son los impíos. Ellos también van a resucitar. Se van a levantar así como zombies, como los muertos vivientes. Van a resucitar en cuerpo, pero para ser juzgados al final. Los muertos que hayan fallecido antes de ese rapto, cualquiera, su abuelita, su hermano, su hijo, cristiano, que haya ido a la tumba, resucitará. Los que murieron, todos aquellos de todas las eras, incluido el Antiguo Testamento, todos los que murieron con la esperanza de un futuro mejor, con la esperanza de un redentor, todos los que murieron así, se levantarán, resucitarán. Usted lo leyó conmigo, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Como sé que hay personas estudiosas, dirán, bueno, ¿y los del Antiguo Testamento cómo son muertos en Cristo? No conocían a Cristo. ¿Dónde están los muertos del Antiguo Testamento? Podría usted estar preguntando. Es decir, Abraham, Noé, Isaac, David, todos ellos, ¿dónde están en este momento? Ellos están en un lugar que se llama el seno de Abraham, el Seol o el paraíso, que es un lugar de consuelo y descanso. O sea, están en ese lugar, en un cielo, por decirlo así, temporal, llamado el seno de Abraham, porque ellos no conocieron a Jesús. Por eso, atención, por eso la Iglesia Católica afirma que hay purgatorio, lo cual no corresponde a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que está establecido que una vez las personas mueran, vienen delante del Señor. Y si están en el libro de la vida, es decir, si aceptaron a Jesús en su corazón y lo reconocieron como su Señor y Salvador, a ese lugar, al cielo, al lugar de bendición. Si no, pues también van a un lugar de tormento, aunque no es el infierno final. Lo que le quiero decir es que los muertos antes del Antiguo Testamento están en un lugar de consuelo, un lugar de esperanza. Los muertos en Cristo son todos los que murieron con la esperanza de un redentor. Bien, los impíos están en el Hades, que es un lugar de tormento, los del Antiguo Testamento. Jesús descendió cuando murió e hizo perfectos a los justos. Se mostró a ellos. En Efesios 4:8 dice que Él llevó cautiva la cautividad. Y es que este dato también es técnico, pero es importante. Se lo voy a leer, creo que está ahí. Creo que no está ahí. Hebreos 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, a la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué significa? En palabras más sencillas, es que Jesús el Viernes Santo muere, ¿verdad? Y Él dura 3 días, digamos, muerto. Y todo el mundo ya no, aquí se acabó. Pero en esos 3 días, Él va a las profundidades, Él va al mismo infierno y Él le quita el poder de la muerte a Satanás. Pero asimismo se muestra a los que han muerto con la esperanza de conocer el Salvador. Se muestra a Él y les dice: lo que ustedes creyeron, Job, lo que usted creyó, Abraham, lo que usted creyó, David, fue real en Cristo. Y ellos
lo acabamos de leer en esta palabra que es densa, están congregados, son los primogénitos de esta fe, de este modelo de Dios que se llamaba salvación, y son llevados como tal a ese seno de Abraham. Todo esto yo sé que no es tan fácil, pero es para explicar dónde están esas personas del Antiguo Testamento, que es otra, a veces vacío que tenemos. ¿Para qué resucitan primero los justos si ya están en el cielo? Podría decir alguien que esté acá. ¿Se acuerda que dice, los muertos en Cristo resucitarán primero? Entonces dice, no, pero ¿para qué van a resucitar si ya están en el cielo? Lógica y buena pregunta. La respuesta es porque la promesa de redención no solo es para el alma y el espíritu, sino también para el cuerpo. Porque esos que murieron antes, su cuerpo se lo comió los gusanitos. Pero la promesa de redención final también nos habla de un nuevo cuerpo. Es decir, de esta carne tiene que ser transformada para poder entrar al cielo finalmente. Entonces, como ellos su cuerpo se lo comieron los gusanitos, necesitaban resucitar primero para que se les entregue un cuerpo redimido, un cuerpo espiritual con el que ellos puedan entrar a esa eternidad final. Bien, por eso dice Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos morimos, pero todos seremos transformados. Ese sí está en la pantalla. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se refiere a la carne, se refiere a los deseos, a las bajas pasiones, al rencor, todo ese, digamos, a todo eso es lo que estamos expuestos, pero esta carne debe vestirse de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, este es un argumento técnico, teológico, para demostrar por qué los muertos en Cristo deben resucitar. Primero, usted ya puede responder porque la promesa de redención también es corporal, para que ellos reciban un nuevo cuerpo. Los muertos justos recibirán un cuerpo glorificado como el que nosotros recibiremos para el final. Dice Juan 5:28, no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nuevamente, para ponerlo en términos más prácticos, todos los fallecidos antes del rapto van a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán en ese momento para recibir un cuerpo glorificado. Los que no murieron creyendo en Cristo resucitarán posteriormente para que sean juzgados y enviados al infierno eterno. Amén. ¿Dónde se decide eso? Acá. Aquí, en este planeta y en este momento es donde se decidimos. Los que estemos vivos seremos raptados. Luego dice ahí, luego nosotros, porque es el segundo momento especial. El primero hasta este momento, hasta este punto, es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo segundo es que los que estemos vivos seremos raptados. Bien, que ya lo vimos. Nosotros recibiremos un cuerpo glorificado que ya no se regirá por las leyes de este mundo. Mujeres, ya ese cuerpo no se va a envejecer. Bien, a una mujer le interesó. Ya ese cuerpo no se va a enfermar. Si te duele la espalda, te duele el cuello, te duele todo, te duele. Este cuerpo nuevo, glorificado, ya no se va a enfermar. Por eso el profeta Juan Luis Guerras dice que en el cielo no hay hospital. Este cuerpo podrá atravesar paredes, no tiene naturaleza de pecado, ya no se inclina a pecar, será un cuerpo perfecto. Algunos que están acá juiciosos pueden estar haciendo esta pregunta. ¿Los niños que estén en ese momento serán raptados? ¿O los bebés también irán al cielo, perdón, al infierno? De pronto alguno ha pensado en eso. Los niños que aún sean inocentes, esa era la palabra clave,
Y los que estén en etapa de gestación se irán en el rapto, porque todavía no tienen la conciencia del bien y del mal. Es decir, un niño como Josué, él sabe que de pronto gritar a la mamá le dice, no me grites. Él ya entiende, pero él no decide cometer, robar, decir malas palabras. Todavía no es consciente de lo que está bien y lo que está mal, hablando en términos de pecado. ¿Me sigue? Por ejemplo, cualquier niño, cualquier bebé. Entonces, si ocurre el rapto y están los bebés, esos niños se van con el Señor, porque el Señor no es injusto de quitarle la oportunidad al niño de haber decidido. El problema, mis queridos amigos, es que hoy día la inocencia se está perdiendo muy pronto. Un niño de 6 años ya es consciente. De hecho, ya hay niños de 6, 7 años que ya cometen delitos. Porque las redes sociales, a lo que están expuestos, ellos ya saben voluntariamente qué es pecar y qué no es pecar. En mi época y en la de la mayoría, para los 11, 12 es que empezaban a hacer travesuras y maldades. Hoy día es muy rápido. Conclusión y atención, cualquier niño que hoy fallezca, no ha ocurrido el rapto, como todavía no es consciente, va al cielo. Atención, no se vuelve un angelito para cuidarte, eso no es bíblico, no es correcto, no tiene fundamento. Él va al cielo, aún está en el vientre. Esto puede traer consuelo para alguien que haya abortado, esto puede traer consuelo para alguien que haya perdido un bebé en gestación o en las primeras semanas de vida. Tu bebé está en el cielo, tu bebé estará en el cielo, porque todavía no tenía la conciencia de lo que era bueno o malo. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Final de los eventos que ocurrirán en este rapto. Entonces, los muertos en Cristo, ayúdenme, resucitarán primero. El segundo evento es que los que estemos vivos seremos raptados. Y tercero, que es lo que hablaba ahí en el video, etcétera, es que habrá un caos mundial por todo lo que pasa y será la plataforma perfecta para surgir el anticristo. Finalizo con este último pensamiento. Pensamiento no, esta última enseñanza. Y es, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Me regalan estos 2 minutos para explicarles? Porque el Espíritu Santo está aquí en la tierra por la iglesia. ¿Aló? Cuando vino Pentecostés, es decir, tan pronto Jesús ascendió a los cielos, hubo una fiesta llamada Pentecostés y el Espíritu de Dios descendió sobre las personas. Algunos hablaron en lenguas, todo eso. ¿Me sigue? ¿Sí? ¿Estamos? El Espíritu Santo es el que está literalmente en la tierra en este momento. Jesús no está en la tierra. Ay, no me diga eso, si Él está en mi corazón. Sí, figuradamente, claro, con que tú creas está ahí. Pero literalmente el cuerpo resucitado de Jesús está a la diestra de Dios Padre. Y es el Espíritu Santo el que está aquí. Igual es Dios, nos sirve, nos alcanza porque es Dios. El Espíritu Santo se va en el rapto. El Espíritu Santo es recogido de la tierra en el rapto. Y para explicar eso le tengo que hablar que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo vivía en el cielo, pero se manifestaba ocasionalmente. Como cuando venía fuerza sobre Sansón, como cuando se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el Espíritu Santo tenía su base de operaciones en el cielo, pero venía ocasionalmente a las personas. ¿Estamos? Cuando vino Pentecostés, Él viene y se desplaza, se trasladó, se mudó del cielo a la tierra, pero sigue siendo omnipresente. Cuando ocurra el rapto, entonces el Espíritu Santo se vuelve a trastear al cielo con la iglesia, porque en las bodas del Cordero el Espíritu Santo debe estar. Entonces, mientras estamos de fiesta, Él no va a estar acá, Él va a estar allá, aunque se va a poder seguir moviendo aquí en la tierra. Esto es clave, esto es lógicamente importante para saber qué va a ocurrir en esos tiempos finales. El rapto es ese momento donde el Espíritu Santo se va. ¿Por qué se va? Porque es indispensable que Él esté en las bodas del Cordero. Sin el Espíritu Santo, o mejor, el Espíritu Santo es la compañía permanente de la iglesia. Y la última cita creo que está ahí.
Dice segunda de Tesalonicenses 2:7, que es el argumento de por qué se va. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mírenlo, ahí está resaltado en mayúsculas. Él a su vez será quitado de en medio. Es decir, es el Espíritu Santo, digamos, el que guarda, el que preserva. Pero cuando la iglesia se va, el Espíritu Santo se va con la iglesia. Y se desboca todo lo que viene para esos tiempos finales.